Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os voy a traer un caso más, la verdad que también muy fuerte y bastante duro, que bueno, del que también habréis oído hablar y que son casos de los que a mí normalmente no me gusta tratar porque cuando los cuerpos de las víctimas, por decirlo de alguna manera, no aparecen, pues la verdad es que son cosas que también me dan especial rabia, por decirlo de alguna manera. Y este es el caso concretamente de esta chica que vemos aquí, que bueno, la verdad es que cayó en las manos de un depredador terrible, terrible y vamos, es que es gente tan deplorable, tan que solamente verlo ya os digo, no sé, dan ganas de hacerle cualquier cosa que no sea buena ninguna, por supuesto. Bueno, estamos hablando del caso Marta Calvo. No sé si os suena de algo, pero bueno, básicamente Marta Calvo es, bueno, pues era una chica de 25 años, Marta Calvo Burón, que desapareció concretamente el 7 de noviembre de 2019 en Manuel, que es un pueblo de Valencia, tras mantener una cita con un hombre al que conoció en una plataforma de contactos por internet. Este hombre al que vemos aquí todo sonriente, Jorge Ignacio Palma, digamos que fue el autor confeso de su desaparición. Concretamente, bueno, pues parece ser que durante la madrugada del 7 de noviembre la joven, bueno, pues como tenía por costumbre, le comunicó a su madre la ubicación, porque tenía esa precaución, ¿no?, del lugar donde se hallaba, el número 9 de la calle San Juan Bautista, y este fue su último rastro. En dicha vivienda, Marta parece ser que había acordado un precio para realizar una fiesta blanca. Las fiestas blancas pues son fiestas con coca, ¿no? Entonces, bueno, ante la ausencia de noticias por parte de su hija, la madre decide, en un momento ya determinado, ir hasta el lugar donde su hija había enviado su último WhatsApp para averiguar su paradero, obviamente, y de hecho, pues llega a hablar con este individuo depravado, ya os digo, el tal Palma, quien dijo en ese momento desconocer a Marta y que huiría además tras esta entrevista. Y bueno, tras 2 días sin noticias, su madre decidió denunciar la desaparición de su hija, concretamente el 9 de noviembre a las 9:15 en la comisaría de la policía. Entonces, bueno, a partir de aquí, claro, os podéis imaginar, ¿no? Pues el grupo de homicidios de la Guardia Civil ya pues empieza a investigar el caso, pero desde el primer momento se temen lo peor, como es obvio, porque además el hombre con el que había quedado había desaparecido y digamos que, bueno, pues ya el 25 de noviembre los investigadores son reforzados por la sección de homicidios, secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil, que se desplaza desde Madrid hasta Valencia, ¿no? Bueno, a partir de aquí empieza lo que es la investigación y vamos a ver un poco qué fue lo que pasó, qué es lo que declara este tipo. Bueno, en fin, vamos a desengranar un poquito el caso como siempre. Bueno, como digo yo siempre, solo hay que verle el careto al desgraciado, o sea, que un elemento como este, no sé. En fin, es que yo estas cosas ya os digo que me superan. Puede quedar con chicas que le dan 20.000 vueltas en todos los sentidos y que luego el tío sea tan capullo de realizar un acto tan atroz porque fue atroz, ¿vale? Porque básicamente una vez que se empieza la investigación y ya empezando por el final, lo último que se sabe de esta terrible historia es que se sigue buscando el cuerpo de Marta Calvo, ¿no? Eh, y ya os digo, según la persona que está en la cárcel por su desaparición, que es este elemento, se buscan también las 10 bolsas de basura donde este hombre manifiesta que arrojó sus restos. Digamos que este individuo, el tal Palma, bueno, pues una vez que se realizan las investigaciones, como os he comentado, y donde ya se ha introducido la UCO,
se hacen las primeras indagaciones en lo que es la vivienda alquilada donde vivía el individuo y que además obviamente había sido limpiada a conciencia con lejía. Entonces, claro, esto ya desde el primer momento hace sospechar a las autoridades de que es sospechoso del crimen, sin ninguna duda, porque además parece ser que se intenta deshacer del vehículo en un desguace del Puig, que lógicamente añade todavía, digamos, más motivos para pensar, evidentemente, que se trata del culpable, ¿no? de esta desaparición. Entonces, en principio, el operativo de búsqueda fue en el río Albaida, en cuevas y pozos, con apoyo, ya os digo, de los GEAS, que bueno, sabéis que es el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y con la pretensión de hallar el cadáver, porque ya os digo que desde el primer momento las autoridades sospechan de que ha sido asesinada. Mientras tanto, el individuo que además, bueno, colombiano en libertad condicional por tráfico de drogas, concretamente se entregó el miércoles 4 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil en Carcagente, Valencia, y ahí es cuando afirma que la muerte fue accidental tras practicar sexo mezclado con alcohol y coca. Cuando se despertó, casualmente encontró a la joven sin vida, que no sabía qué hacer, pensó en el SUI y finalmente optó por deshacerse del cadáver. Ya me dirás, en fin, menudo sinvergüenza, capullo, cabrón, en fin. Para ello adquirió en distintos establecimientos, donde además las cámaras lo graban, ya os digo, para haberse planteado SUI y demás, y haberse encontrado a la joven por casualidad y no saber qué hacer, pues ya os digo, adquiere 2 serruchos, bolsas de plástico, lejía y ácido, ¿vale? Nada más y nada menos. Con lo cual, al día siguiente, pues se deshizo de su cuerpo, descuartizándolo en trozos, que como podéis imaginar, metió en bolsas de plástico y distribuyó el tío en diferentes contenedores de las localidades, parece ser, de Alcira y Silla. Una barbaridad, una barbaridad. O sea, lo de esta gente es que es una cosa alucinante, vamos. Ese mismo día la policía ordenó la paralización de la planta de reciclaje de Guadassuar para intentar encontrar los restos del cadáver que supuestamente se habían tirado en los contenedores, claro. Pero bueno, tras su comparecencia el 10 de diciembre ante el juzgado número 6 de Alcira, lógicamente la juez ordena la prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido, solo faltaría, y acompañados por el presunto homicida y por perros adiestrados. Y yo, es que presunto homicida no, presunto asesino, pero vamos, como la copa de un pino. Y por perros adiestrados para la detección de restos biológicos, la Guardia Civil hizo de nuevo una inspección exhaustiva de las tuberías del cuarto de baño de la vivienda que tenía este tipo alquilada. Tras haber sido levantado el suelo con una picota y una radial por operarios del ayuntamiento, los investigadores, que concretamente en este caso serían la ECIO, el Equipo Central de Inspecciones Oculares, también de la Guardia Civil, y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Valencia, encontraron restos de piel y algunos pelos en lo que son las cañerías, básicamente. Estas muestras pues fueron enviadas al laboratorio del Servicio de Criminalística madrileño para ver si coincidían con el ADN de la pobre chica, ¿no? De Marta Calvo. Entonces, bueno, a partir de aquí, de que el hombre se entregue y demás, pues concretamente el 13 de junio de 2022 comienza el juicio contra este individuo al que no sé definir, de 40 años, que ya os digo, pues estamos hablando nada más y nada menos que de un presunto no, de una agresión sex. Además, en serie, lo iremos viendo tras haberse revelado su modus operandi, y digamos que es finalmente acusado del asesinato nada más y nada menos que de 3 mujeres y al menos agresión sex a otras 8, todas ellas prostitutas, maldito cobarde, a lo largo de 15 meses, o sea, fijaos, en 15 meses, o sea, es que esta gente es tan sumamente peligrosa
y tan despreciable. O sea, en solo 15 meses es capaz de asesinar a 3 mujeres y agredir a otras 8. A saber, o sea, lo que ya habría hecho antes. Y concretamente este periodo, bueno, pues surgió entre el 25 de julio de 2018 y el 7 de noviembre de 2019. Digamos que ya os digo, su forma de realizar los crímenes era básicamente contratar los servicios de la víctima y mientras realizaba con ellas los actos sex, pues les introducía, por supuesto sin su consentimiento, coc de gran pureza al loro, o sea, es que vamos a ver, hay que ser perturbados, por vía vag y anal, provocando una rápida sobredosis, evidentemente con convulsiones, lo que provocó el fallecimiento de estas 3 mujeres, entre las que se encontraba, ya os digo, Marta Calvo, que en fin. Bueno, por tanto, como sabéis, a partir de 3 víctimas estamos hablando de un asesino en serie que conocía perfectamente la peligrosidad de su acción y de hecho, bueno, pues según el perfil criminológico o criminal, este individuo lo que buscaba era básicamente, su motivación era básicamente el placer sádico, contemplando lo que es la agonía de la víctima. O sea, que tela marinera del individuo del que estamos hablando. Total, que como os comento, ya una vez que estamos en ese juicio y demás, es cuando empieza a confesar cómo troceó el cuerpo de la chica y los fue dejando por ahí, digamos, en 10 bolsas diferentes, en diferentes contenedores, por lo cual a Guardia Civil, digamos que junto con un perro, digamos, que tuvo bastante importancia en el territorio en concreto, pues se encarga de buscar cualquier rastro de Marta, ¿no? Ya os digo, no solo ya en los vertederos y demás, sino también en 2 casas que tenía el supuesto asesino en la provincia de Valencia aún encima, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es realmente este individuo? Bueno, pues, en fin. Bueno, pues es un traficante de droga, como os comento, de cocaína, de antecedentes al menos desde el año 2004 y parece ser que, bueno, el verano anterior había regresado a la zona donde tenía 2 casas diferentes, uno en La Ollería y otra en Manuel, que fue donde sucedieron los hechos, y los 2 contratos de alquiler estaban a nombre de su madre Pilar, porque evidentemente estamos hablando de un delincuente y luego encima pues de un asesino en serie. Digamos que los 2 son pueblos que están a unos 40 kilómetros de Gandía, que fue el lugar a donde llegó con su madre Pilar y con su abuelo materno Valerio hacía más de 15 años. Todos, por supuesto, eran colombianos de la zona de Ibagué, al oeste de Colombia. En el 2004, este individuo al que llamaban sus amigos y su familia Nacho, fue detenido por un posible delito contra la salud pública en la provincia de Badajoz. 4 años después, cuando tenía 27 años, ya había dado un paso más en su carrera criminal. En abril del 2008, los carabinieri italianos lo detienen en Brescia, al sur del país. Nacho va en un Audi A4 con su abuelo materno Valerio, entonces de 75 años, y no estaban haciendo precisamente turismo, sino que son el coche lanzadera, es decir, el que va delante de otro coche que lleva la droga para avisar si hay controles policiales o problemas. Con lo cual esto ya venía de familia, lo cual se puede intuir por su procedencia y que no quiere decir, por supuesto, que todos sean iguales, ni muchísimo menos, pero estamos hablando de este caso en particular, por lo que todos son detenidos, el abuelo, Nacho y además un ciudadano rumano, aplicó la misma premisa y les pillan nada más y nada menos que 9 kilos de cocaína. Nacho pasa por la cárcel italiana y al salir inmediatamente regresa a España con su familia. Pero como podéis imaginar, pues este hombre en ningún momento deja el negocio del tráfico de coc, ¿no? Y en el año 2017 acaba detenido de nuevo, esta vez por la Policía Foral de Navarra,
en un piso de Pamplona. O sea que con lo cual el tío conocía mundo, ¿no? Se puede decir de alguna manera, en fin. Lamentable. Nacho forma parte de una organización que lleva cocaína de gran pureza a otro colombiano afincado en Navarra. Ese narco adultera luego la droga y la vende. Y bueno, pues casi siempre para locales de prostituta de Pamplona y cercanías. La policía navarra en su momento llega a desmantelar el laboratorio y detener a este individuo que confiesa que había llevado 300 gramos, ya ves, de cocaína muy pura hasta allí, lo que le iba a reportar unos 15.000 euros. Es juzgado y condenado a 3 años y 3 meses de cárcel. El tipo, digamos que recurre, hay que tener cara, al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ratifica, menos mal, su condena, pero vuelve a recurrir esta vez al Tribunal Supremo. Y bueno, pues como de forma inexplicable y como pasa en muchas ocasiones, ya os digo que es tan difícil de entender, a pesar de haber confesado que la droga era suya, el tipo queda en libertad provisional hasta que el Supremo decida. Cosa que es inexplicable. O sea, vamos a ver, es que este individuo se ha recorrido ya, o sea, que es que se ha ido hasta Italia. O sea, ¿cómo es posible que le deis libertad provisional si lo primero que va a hacer es desaparecer? Entonces, en aquella sentencia se dictaba una multa, ya os digo que parece que con eso siempre se soluciona todo, de unos 45.000 euros, y la obligación de que fuera expulsado de España, pero todo esto queda en suspenso, ¿no? En fin, yo es que, ya os digo, si se hiciera el trabajo bien desde el principio, este individuo no tendría que haber estado en España y por tanto no podría haber cometido los crímenes atroces que cometió. Y ahí lo dejo, porque es que es así. Entonces, bueno, en el verano de 2018 el tipo vuelve cerca de su familia, ya os digo, a la provincia de Valencia, y es cuando alquila estos 2 pisos, sí, por supuesto a nombre de su madre, porque él con los antecedentes que tenía y que supuestamente no podía estar en España, pues os podéis imaginar. 2 pisos en zonas rurales, en 2 pueblos. El tío viste ropa de marca, usa buenos coches, nadie de la zona sabe a qué se dedica. Sus vecinos de la Ollería él les cuenta que está estudiando en una universidad privada. Y además presume ser amante de la música clásica, de la filosofía. Venga, hombre, este no tenía ni puñetera idea de nada. A los del piso del otro pueblo, de Manuel, donde sucedieron los hechos, simplemente no les dice nada, básicamente saluda, hola y adiós, siempre con educación. Y bueno, se sabe por supuesto que tenía perfiles en redes sociales donde se presentaba incluso con frases en latín, especialmente una cita de San Agustín: la fe busca el entendimiento. Bueno, ya con esta frase ya os digo yo que, en fin. Iba siempre con barba de pocos días, muy arreglado, y presumía de alimentación sana y de correr maratones como el de Valencia, que sí que completó al menos en el año 2017, con este careto, en fin, no me lo puedo explicar. Entonces, bueno, en este momento realmente la conclusión de los investigadores básicamente es que este malnacido tenía un piso para su vida diaria, ¿vale? El que estaba en la Ollería, que es donde sí que daba explicaciones a sus vecinos y demás, y luego tenía el otro, donde suceden los hechos, el de Manuel, que era el que usaba evidentemente pues para todas sus depravaciones y para sus citas sex con mujeres, y también como posible lugar de almacén o caleta para lo que era su negocio, ¿no? Con la coca. Entonces en ese piso es donde este hombre lleva a la pobre chica Marta Calvo, ya os digo, de tan solo 25 añitos, y que a día de hoy lamentablemente aún sigue desaparecida. Por eso ya os digo que esos casos me dan bastante rabia porque, en fin, hay muchos casos muy duros y muy interesantes que no me gusta tratar simplemente por eso, ¿no? Porque los cuerpos no han aparecido y bueno, me da mucha rabia. El de Marta del Castillo, pues porque es el de Marta del Castillo, en fin, pero joder, es que, bueno, en fin. Como os comento, se conocen en una página web de contactos y entonces quedan en verse en la noche del 6 de noviembre. Marta, bueno, pues era una chica que creció en el pueblo de Estivella, era un pueblo
pequeño, de unos 800 habitantes. Sus padres trabajaban como obrero industrial y empleada de un supermercado, y los dos, pues como suele pasar, pues se separaron en su momento, parece ser que de forma amistosa, ¿no? Como pasa en estos casos, bueno, pues Marta lo llevó mal, creció con su padre y bueno, pues tuvo algún episodio de anorexia, aunque parece ser que se había recuperado, y soñaba con ser modelo. Trabajó por temporadas como camarera en 2 bares del Puig. También fue cajera de supermercado y recepcionista en una piscina municipal. Era una chica muy guapa, rubia y llamativa, pero digamos que no tuvo suerte y fue perdiendo pie y entrando en el mundo de la noche y de los contactos ocasionales por internet, y fue así como conoció al desgraciado asesino, el tal Palma, en fin, etcétera, en el mes de noviembre. Entonces, bueno, esta chica que no había tenido demasiada suerte hasta entonces, pues imaginaos, ¿no? Llega con este hombre a su casa en este pequeño pueblo de Valencia, y ya os digo que toma la precaución antes de entrar de escribir ese WhatsApp a su madre para mandarle la localización exacta, y fijaos, al final, o sea, es que no sirvió de nada, joder, es que es increíble. Y esto sucede, bueno, pues ya os digo, en la madrugada del 6 de noviembre. Entonces aquí es cuando los investigadores y el supuesto asesino coinciden en que Marta murió en ese piso sin ninguna duda por esa limpieza excesiva que había, y ya os digo, ¿no? Entonces, una vez que el hombre es encarcelado por esos restos que se encuentran en las cañerías, pelos y restos de piel y demás, digamos que el tío asegura, cuando hace sus correspondientes declaraciones, que los dos participaron libremente en un acto sex en el que también había coc, porque eran las fiestas blancas, como hemos hablado, y en el argot del personaje este Palma, bueno, pues ya os digo, este tipo de fiestas eran bastante habituales y era algo que él tenía muy claro, y de hecho le encantaba, muy peligroso, y que le gustaba realizar, evidentemente, como siempre, sobre personas que no tenían posibilidad de defenderse de ninguna manera, porque es que ellas no daban su consentimiento y ni siquiera se enteraban, o sea, es que es una cosa alucinante. Básicamente, ya os digo, es sex mezclado con coc, y es una práctica de riesgo en que la coca se coloca en los órganos sex de quienes tienen relaciones, y es de riesgo porque básicamente al colocarse la droga físicamente ahí, que son zonas del cuerpo con muchos vasos sanguíneos, el efecto se quintuplica. O sea, es que estamos hablando que se multiplica por 5, ¿no? Y esto es lo que explican los expertos. Por tanto, el riesgo de sufrir sobredosis o episodios graves de salud pues es muchísimo mayor que esnifando y demás, como se hace habitualmente. Entonces el hombrecillo este pues también empieza a declarar que estaban efectivamente haciendo esa fiesta, pero que de repente Marta se murió. Y que fue cuando, ya os digo, le entró miedo, que decidió descuartizarla, que eso sí lo hizo de forma muy metódica, a pesar de que ya os digo, o sea, es que flipante. Perdonadme, pero es que yo estas cosas, de verdad. Y luego viendo esos caretos de malnacidos, digo, es que, digo, habría que verte entre una multitud, de gente que te tenga ganas. Digo, para ver realmente es eso, que el miedo cambie de bando, macho. O sea, es que alucinante, alucinante. Bueno, en fin, lo cierto es que, bueno, la joven valenciana lamentablemente no salió viva de esa casa. El 8 de noviembre además es el cumpleaños del individuo, que le cumple 38, como si a alguien le importase, y su madre Pilar lo llama por teléfono desde Mallorca, o sea, donde vive, y lo nota triste. Vaya. La mujer toma un avión y se presenta en Valencia para animar a su pobrecito hijo, qué pena. Entonces, bueno, pues su hijo, que estaba triste y solo, y que imagino por las horas que cuando habla con su madre está descuartizando el cuerpo de Marta, pues su madre llega a Valencia y lo ayuda a limpiar el piso sin saber nada de lo que había pasado. Entiendo yo, porque a saber.
Llega el 9 de noviembre, 2 días después de la desaparición de la chica, y es cuando, ya os digo, el asesino limpia la casa, se deshace del cuerpo y alguien llama a su puerta, que es precisamente la madre de la pobre Marta. Entonces, ya os digo, parece ser que recuerda que antes de entrar en la casa, Marta, ya os digo, le había mandado ese mensaje a su madre con la localización exacta. Como 2 días después su madre no logra localizarla y no contesta sus llamadas, es cuando se planta en la casa del individuo y demás, lo que ya hemos hablado. Y bueno, tras que le diga que no conocía a la chica, que no sabía de lo que le estaba hablando, en fin, la madre es cuando se decide a poner la denuncia en la comisaría porque no se fió. Yo lo habría hecho de inmediato, ¿eh? O sea, ya tardó 2 días, pero yo lo habría hecho de inmediato, por supuesto. De todas formas, de nada habría servido. Entonces, ya os digo, en un principio el individuo, cuando estaban en plena búsqueda, decide esconderse. No se sabe, de hecho, dónde estuvo todas esas semanas, pero poco a poco la Guardia Civil va estrechando el cerco contra él, de alguna manera. Y es cuando se descubre lo de que ha entregado el coche a un amigo, que le ha dado las órdenes de que lo desguazara, es cuando localizan a su madre, que el lunes 2 de diciembre pasa varias horas declarando en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent. Y ya os digo que es cuando el miércoles, poco antes de las 4 de la mañana, el individuo se entrega en ese mismo cuartel y los agentes que acuden a hablar con él les dicen: no, yo soy el hombre que estáis buscando. Total, que es cuando empieza a contar la historia para no dormir y demás, y horas después llega su abogado y aquí es cuando el tipo cambia un poco su versión. Aquí empieza a comentar que ella, bueno, pues murió en ese juego sex, que fue pues eso, que se asustó, que patatín, que patatán, y para haberse asustado y haber pensado en suicidio, imaginaos, ¿no? O sea, terminar descuartizando el cadáver, haciéndolo trozos y tirarlo donde fuese, en fin, bueno, en fin. Es una cosa que desde luego parece muy bien calculada para haber sido una cosa que sucedió según él de manera imprevista, ¿no? Porque no, él se encuentra con la situación y se echa las manos a la cabeza: ¿y qué hago? No sé qué, por los patatines. En fin, digamos que, claro, lo más triste de todo es que tirar el cadáver donde sea y demás, como tal, no es delito en España, es decir, solo se castiga con una multa. No aumenta la pena si uno solo ha intervenido cuando la persona ya estaba muerta. ¿Vale? El Código Penal español solo habla de profanación de cadáveres en alusión a otro tipo de prácticas vejatorias, pero no contempla ninguna sanción penal para quien trocee el cuerpo, alucina, sin vida de una persona. O sea, que si en este caso, de alguna manera, la versión de este individuo fuese creíble, pues, bueno, pues hubiese salido bastante bien parado, ¿no? Porque si no se tiene en cuenta que ha descuartizado el cuerpo, pues ya me diréis, ¿no? En esos momentos. Claro, evidentemente los expertos de la Guardia Civil pues no paran de buscar los restos, como es obvio, ¿no? Pero ¿por qué se hace esto? Pues básicamente porque, aparte de por la tranquilidad de la familia, de los padres, como ha pasado con el caso de Marta del Castillo, que de verdad ojalá algún día estos malditos, en fin, también para poder hacer la autopsia y encontrar pruebas, ¿no? Pero el acusado que tenemos aquí resulta que también había sido inteligente, ¿no? En esto, que son las cosas que me dan rabia. Verlos ahí y tal y decir: joder, que este tío sea inteligente, no sé. Entonces, bueno, pues digamos que si se hubiese encontrado, por ejemplo, sangre en su piso, evidentemente, gracias al perro, que bueno, tuvo bastante importancia, por eso lo llaman su amigo Dylan, y otros agentes de la Guardia Civil, el acusado puede decir que sí, que él la descuartizó allí y por eso hay sangre. Además, todo indica que está tratando de repetir el episodio que protagonizó en abril del año 2017 y del que salió bastante bien parado. Y aquí es cuando
vemos que hay otras víctimas, una mujer brasileña que ejercía la prost en un piso de Valencia, cerca del estadio de Mestalla y la zona de ocio conocida como Cánovas, murió en el hospital. Llevaba 2 días allí, había sufrido convulsiones muy graves después de una sesión de sexo con un cliente regada también con coke. El cliente, su último cliente, como podéis imaginar, fue el individuo que estamos viendo en pantalla, que dejó a la mujer tirada en el suelo y convulsionando para salir, digamos, por pies de aquel piso. En este caso, bueno, el piso tenía cámaras de seguridad y los policías que acuden ven el rostro de ese hombre, pero por aquel entonces era un desconocido, ¿no? Como se comenta en su momento, las crónicas negras de España, ¿no? Entonces, bueno, lo buscaron, especialmente una mujer policía municipal de Valencia, que se lo tomó casi como algo personal, como deben de tomarse estas cosas. Joder, es que al final las cosas hay que tomárselas en serio. Y que ahora, bueno, pues la mujer debe seguir pensando mucho en esto, ya que estuvo en el piso, vio la grabación, vio el rostro del hombre, lo compartió con sus compañeros por si alguno lo veía, y 3 días después la avisa. Han detenido a un colombiano en un control de alcoholemia y es él. Por tanto, aquella policía municipal cumplió con su deber, incluso se arriesgó, comprobó que el hombre tenía 3 teléfonos, que llevaba 7.000 euros en el bolsillo y hasta le inmovilizó el coche con el pretexto de que su carnet de conducir era colombiano, pero no pudo hacer más. Ay. La autopsia no vio signos de violencia en el cuerpo de la mujer brasileña. Sí detectó que había coca en su mucosa vaginal y el caso quedó archivado como una muerte por sobredosis. Qué lástima. Por lo tanto, nuestro hombre solo podía ser acusado de omisión de deber de socorro al haberse largado dejando a la mujer ahí agonizando, un cargo menor que casi nunca lleva a prisión, y menos en este caso porque las compañeras sí socorrieron a la mujer, que fue llevada al hospital. Esa muerte de una prosti brasileña quedó ahí, archivada, y este hombre continuó con su vida de drogas y sex, de pago más o menos agresivo, en fin, más o menos agresivo. Total, que en 2019, en junio, protagoniza otro episodio en Paterna. Como veis, el tío era imparable, o sea, tiene tela marinera. Y lo que no se sabrá. La Guardia Civil le da el alto y él continúa conduciendo a toda velocidad. Finalmente lo detienen y lo acusan de resistencia a la autoridad, desobediencia y conducción temeraria. Menudo elemento. Y una vez más, este pendejo vuelve a demostrar su inteligencia, su capacidad de camuflarse. Cuando le piden la dirección, responde rápido diciendo el viejo domicilio de su madre en Gandía, donde ya no queda nadie, pero así consigue que nadie sepa dónde vive ahora ni la existencia de sus 2 pisos. Entonces, bueno, en ese momento está en la cárcel esperando justicia, digamos, y el Tribunal Supremo, ya os digo, que es que no se manifiesta a su condena por drogas. Quizá ya sea tarde, no, o sea, es que era muy tarde, porque es cuando ya una tercera mujer desaparece en la provincia de Valencia, que es concretamente esta chica de la que estamos hablando, y que es pues una chica, ya os digo, muy joven. Luego además también tenemos a otra chica más joven todavía, llamada Wafa Sabah, que tiene 19 años y que desapareció en Carcaixent, el pueblo donde pudo estar escondido y donde se entregó el individuo, digamos, descuartizador, ¿no?, de Marta Calvo. Esta chica desapareció 10 días después de Marta, o sea, que todavía, o sea, en fin. Y digamos que, bueno, pues no hay ningún dato objetivo que vincule esta desaparición con el individuo en cuestión. Así que, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Cuando comienza el juicio, pues lo que se provoca es una gran indignación
sobre todo, como podréis comprender, en la familia de la víctima, ¿no? Porque el tío, o sea, es que manda narices, pues se empieza manifestando que él solo quería pasar un buen rato, ya me diréis. Entonces, claro, entre otras cosas, pues la madre de Marta desesperada, y su padre y demás, y el portavoz de la familia de Marta, básicamente dicen que siga sin decir dónde está la chica cuando es el único que lo sabe, y tener que seguir aguantando, que siga generando este dolor en la madre, en el resto de familias de las otras chicas, en qué tipo de sociedad nos encontramos, ¿no? Esto lo hacen ante los medios tras la declaración del asesino de la joven, ¿no? Por su parte, la madre, Marisol Burón, guardaba silencio a su lado y se enjugaba las lágrimas, solo quería pasar un buen rato, soltó el colombiano, ya os digo, sobre la noche de autos. Durante las casi 3 horas de interrogatorio, el tipo, que tenía derecho a mentir, porque es así en este país, y también además derecho a acogerse a no declarar, optó por explicar su versión de los hechos, muy distinta a la que sustentan las pruebas, obviamente, los informes policiales y forenses y el testimonio de las víctimas, que como sabéis fueron agredidas y por suerte no asesinadas. El narcotraficante se derrumbó y lloró, de verdad, como parte de la estrategia de su defensa. Y en fin, pese a su aplomo inicial alineado con actitudes airadas, recriminatorias y chulescas, es que es para meterle una somanda, por lo que se vio en el juicio, pues fue un teatro, obviamente, a manos de un asesino en serie y de un sádico que disfruta con la agonía ajena. Ya os digo, habría que verlos a ellos en la situación en viceversa. Ya os digo yo que sí le cambia el carito. Digamos que su mayor fantasía era mantener el dominio y el control sobre sus víctimas, ya muy por encima del interés sex, tal y como se apunta en su perfil criminológico. Lo que sus declaraciones confirmaron es, por supuesto, vamos, su falta de empatía y consideración hacia los familiares presentes. Aplico lo mismo al caso Marta del Castillo. Solo le preocupó que le viésemos como un monstruo cuando dijo: es que me han intentado deshumanizar. La madre que lo parió. Su egoísmo y su falta de escrúpulos puso el foco en las supervivientes, tachándolas de fantasiosas y maliciosas, atención, y puntualizando que él ama y respeta a las mujeres. Me dan ganas de vomitar, así de claro os lo digo. Reconozco que escuchar aquello me revolvió el estómago. ¿Era necesario hurgar en la herida? No sé. Parece que la historia se repite, al igual que ya pasó en el juicio, como hemos comentado, de la pobre Marta del Castillo, donde un asesino oculta el cadáver de su víctima, omite dónde lo arrojó y su silencio quiebra el dolor de unos padres cuya pérdida jamás podrán superar al no tener siquiera una tumba a la que ir a llorar. Me quedo sin palabras, o sea, es que no puedo con estas cosas. ¿Es justo? Pues claro que no, claro que no. Por eso no podemos permitir bajo ningún concepto que estos individuos se aprovechen de los entresijos de la ley. ¿Cómo? Pues cambiándola. Saliendo a la calle, dejándonos la voz hasta lograr que en el caso de haber más víctimas, sus familias puedan recuperar el cuerpo y velarlo como se merece. Porque es lo mínimo que le debemos a estas personas. Es lo mínimo, joder. Es que... Porque así, ¿vale? Así es como se quedan los familiares de las víctimas, ¿vale? Porque muchas veces no es el morbo de poner estas imágenes, no, es que tenemos que ser conscientes de lo que pasa y del sufrimiento que se provoca a esta gente. O sea, que ya no solamente han sido víctimas del crimen más atroz que puede ser víctima uno, que es que asesinen a tus hijos. Y es que aún encima, o sea, pasen estas cosas, manda cojones, manda cojones, en fin. Bueno, vamos ya con lo que es la sentencia y demás, porque tampoco, bueno, en fin, ya hemos contado lo más terrible de todo, de este individuo, ya os digo. Así que, bueno, pues básicamente, a ver un momentito. Bueno, menos mal que algunas de sus víctimas, como os comento, decidieron hablar,
básicamente, y contar que ellas también habían sido drogadas sin consentimiento por el sospechoso, como él mantuvo. Y en el 2020, concretamente, el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ordenó, llevar a cabo el procedimiento contra el acusado por jurado popular, ya no digo nada, en redacción, en este momento y sin perjuicio de ulterior calificación por, en principio, 2 delitos de homicidio, asesinato consumado, 3 delitos de asesinato en grado de tentativa, un delito de omisión del deber de socorro, un delito contra la integridad moral, lesiones contra la salud pública, un delito de profanación de cadáveres y otro de agresión sex, después de que 9 mujeres, nada más y nada menos, declarasen ante el juez como supuestas víctimas del individuo este. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues lo de siempre, que al final, pues es declarado culpable, evidentemente, en su momento, y ya luego es cuando además se descubre lo de la tercera víctima, esta chica tan jovencita de tan solo 19 años, con lo cual ya serían 3, como os comento. Y bueno, pues básicamente esto resulta que el tío aún encima tiene el descaro, ya os digo, de llevar esto al Tribunal Superior de Justicia y posteriormente al Tribunal Supremo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ya una vez que esto está en manos del Tribunal Supremo, que es al final el que tiene la última palabra. Básicamente decir que por suerte el asesinato de Marta Calvo se ha saldado con la máxima pena que registra el Código Penal de España para el asesino asqueroso este, pero sigue habiendo una deuda. Sigue habiendo una deuda que, como ya sabéis, es donde está el cuerpo. Y ya para terminar vamos a hacer una pequeña cronología y ya pues nos vamos. El Tribunal Supremo dictamina prisión permanente revisable para Jorge Ignacio Palma por asesinar a la joven Marta Calvo en noviembre de 2019, en la noche concretamente del 6 al 7 de noviembre, cuando Marta charlaba con su madre, Marisol Burón, sobre el negocio que ambas tenían pensado lanzar, un centro de estética que se iba a llamar Ponte Guapa. Fue la última vez que esta mujer lamentablemente habló con su hija. Marta tenía como gran sueño, ya os digo, comenzar su propio negocio de la estética, estaba todo listo y ya estaba preparado el contrato de alquiler del local cuando le dijo: mamá, no voy a poder ir, en un escueto WhatsApp que le escribió. Ante su sorpresa, digamos que pues Marta le insiste: mamá, no te preocupes, estoy con un chico. Y a continuación hizo algo que siempre hacía. Ya os digo, lo de mandar la ubicación y demás, de dónde se encontraba esa casa de Manuel, del pueblo de Valencia, el domicilio del tipo. Y en Una historia de crímenes, el periodista Manu Marlaska define a este tipo como un traficante de droga colombiano que es básicamente un degenerado con parafilias muy particulares, ya os digo, lo que él denominaba esas fiestas blancas. Y que Marta Calvo fue no su última víctima, pero sí una de las últimas, ¿no? Porque esto, en fin. Pasó la noche y Marisol, ya os digo, seguía sin tener noticias de su hija, veía la última hora de conexión y algo no le encajaba, se fue a su trabajo, pero al seguir sin noticias del paradero de Marta, entró en una crisis de ansiedad y se tuvo que marchar. En ese momento acudió a la Policía Nacional, sin embargo, al ser Marta una mujer independiente que no vivía en casa de su progenitora y, como siempre, no dieron mucha importancia al caso. Así que en ese momento no lo dudó. Para que veáis realmente cómo fueron los hechos, ya con la sentencia en firme y demás, Marisol cogió el coche para acudir a la ubicación que había recibido en el teléfono y es cuando llega a esta casa, ve luces en el interior y se tranquiliza la pobre mujer al pensar que su hija puede estar dentro. Llama al timbre, le abre un hombre que en principio no le causa mala sensación, que es este personaje ahora condenado por el asesinato de su hija, cuando ella le pregunta y demás y le responde que no conoce a ninguna Marta, que aquí no hay nadie, y de hecho el tío, con toda su sangre fría, ¿no?, la invita a pasar para comprobarlo. Esta mujer, pues la pobre, se fió de sus palabras y no entró.
y posteriormente pues ha asegurado que si hubiera decidido entrar seguramente no hubiese salido. Pues sí, seguramente. Total, que a los días el caso empieza a coger consideración, lamentablemente, ya os digo que tienen que esperar y tienen que pasar días. Tanto es así que se empiezan a hacer públicas las fotos del sospechoso y es en ese momento cuando empiezan a aparecer más víctimas. Ya os digo, las otras mujeres que habían tenido experiencias muy traumáticas con este tipejo y ya se empiezan a conocer los detalles de su modus operandi, que ya nos hemos cansado de repetir en qué consistía y qué hacía sin que ellas se dieran cuenta, y etcétera, etcétera, lo que sucede en estos casos. Y bueno, pues cuando es juzgado en su momento en el juzgado de Alcira, dice: estoy aquí, he desmembrado a una mujer y me entrego. O sea, alucinante, ¿no? Esas fueron sus palabras. Y es cuando la madre de Marta recibe la llamada más dura de su vida. Al otro lado del teléfono estaba la persona que llevaba la investigación del caso de su hija, que le dice: tengo malas noticias. En fin, yo no quiero ni imaginar, de verdad, porque no se puede. La madre no pudo seguir con el teléfono porque ya sabía lo que eso significaba. El asesino señala que estaba muy asustado, que entonces decide, ya os digo, nada más y nada menos que descuartizar el cuerpo, lo que ya hemos contado, pero que no lo hizo porque quisiese matar a nadie, que él de hecho no había matado a nadie, que fue, ya os digo, que se levantó y se lo encontró. Y es una versión, no obstante, que no se sostiene y es que nada de lo que averigua la policía y la Guardia Civil concuerda con su testimonio y luego además no le queda otra que cantar, lógicamente, ¿no? Pero claro, al no encontrar ninguna evidencia de que se haya producido al menos el descuartizamiento, pues ya os digo, es imposible. Básicamente, a pesar de que se hubiera hecho una minuciosa limpieza, que no hubiera quedado aunque sea un mínimo rastro, ¿no?, del desmembramiento de Marta. Entonces dice: vale, pues no se encuentra el cadáver, no le podemos practicar la autopsia, no podemos acreditar las circunstancias del fallecimiento. Entonces, claro, el tío aún encima piensa que si no se puede demostrar de qué murió, pues no se le puede condenar, ¿no?, y que se le va a imponer la versión de la muerte accidental. Pero claro, esta vez no le funcionó esa maravillosa inteligencia que parece ser que tenía, porque no contaba con el hecho de que antes había matado a otras mujeres de la misma manera y lo intentó el tío con otras 6. Por lo que las causas se unificaron y por mayoría los miembros del jurado entendieron que ocultar el cuerpo de la víctima fue para no exponerse a mayores agravios y además causándose profundo dolor en la familia de Marta. En 2022 fue condenado a 159 años de cárcel y 11 meses por los 3 asesinatos y por otros 14 intentos. Ahora el alto tribunal aplica la prisión permanente revisable, en este caso en concreto, como una figura jurídica justificada al tratarse, ya os digo, de un asesino en serie, que es lo que asegura literalmente el dictamen emitido por el Tribunal Supremo. No obstante, como os comento, la deuda con la familia continúa, ya que la madre lamenta profundamente no saber el paradero de su cuerpo, manifestando: me ha robado a mi hija y me ha robado mi duelo. El cerebro está hecho que para creer tienes que ver. Yo aún tengo fantasías de que a mi hija no se la han llevado. Por eso es fundamental encontrar el cuerpo, enterrarlo y poder ir a llevarle flores a mi hija, afirmó al borde del llanto. En fin, entre comillas, el hallazgo de los restos mortales solo depende exclusivamente de él, porque es el único que sabe dónde está el cuerpo, según aseguró el portavoz de la familia, Mariano Romero, contestando a las preguntas de varios emisores de prensa. Y evidentemente lograr encontrarlo sería cerrar o empezar con un sano duelo que hasta ahora, como en cualquier caso de desaparecidos, es imposible e inviable por las circunstancias. Así que nada más. Otro caso lamentable, triste y en fin, vamos. Canta o canta. Así que nada, este es mi siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos de nuevo en breve. Un saludo.